Hoy en la mañana, cuando me levanté, el Señor movió mi mente. Porque algunos jóvenes se acercaron durante la semana y me preguntaban, pastor, con respecto a tal instrumento. Y yo le decía, vamos a tener una presentación. Pero el tiempo nos fue ganando y nos fue ganando. Y durante las noches ya no pudimos hablar sobre los instrumentos. Y también sobre Elena White. Porque muchos de nosotros queremos defender a veces puntos nuestros, argumentando que Elena White dice. Y por eso quiero que la iglesia se beneficie con este seminario. Ustedes son muy amables que después del culto aún prefieren quedar. Así que trataré de hacerlo lo más rápido posible. Y al finalizar, quizás tendremos un par, dos, tres preguntas que deben girar sobre el tema. Así que, si usted tiene en mente una pregunta, piense bien la pregunta para poder entender su pregunta al final. Preguntas sobre el tema y no sobre otras cosas como empezamos a veces a buscar por allá y por acá. No. La siguiente diapositiva. Elena White declara que la autoridad primaria para el adventista del séptimo día es ¿qué cosa? A ver, no le escuché. Las Sagradas Escrituras. A la ley y a qué cosa? Y al testimonio. Quiere decir que cuando nosotros usamos las Escrituras, tenemos que estar en sintonía con qué cosa? Con el testimonio también. Porque no podemos usar la Biblia para golpear al otro, porque eso me dice que no amo. Quiere decir que tenemos que estar en la palabra, pero nuestro testimonio tiene que ser un testimonio digno. Ella dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 5 en inglés, página 691. Si los testimonios no hablan de acuerdo con la palabra de Dios, hay que hacer ¿qué cosa? Rechazarlos. Muy claro. Quiere decir que no todos, yo tengo que mirar. Que esté de acuerdo con un así, dice Jehová. Esta cita es tremenda. Mensaje selecto, tomo 3, página 285. He tratado de colocar las citas lo más cerca de la declaración original, por eso ustedes ven ahí que ahí dice en inglés. Vemos a aquellos que seleccionarán de los testimonios las expresiones más fuertes y sin pensarlo ni tener en cuenta las circunstancias bajo las cuales esas amonestaciones y advertencias son dadas, ellos las hacen encajar en todo caso. ¿Eso es correcto? Díganme, ¿es correcto que algo que usted ni sabe la razón por la cual se dijo eso, pero usted entiende que eso
está de acuerdo con su forma de pensar y usted la dice, está mal. Dice la Biblia, dice la sierva de Dios, de esta manera producen impresiones insalubres en las mentes de las personas. Impresiones, ¿qué cosa? A ver, síganme. ¿Impresiones de qué tipo? ¿Saben por qué a mí me gusta que usted responda? Porque cuando usted responde, a usted se le queda grabado eso aquí en la mente. Cuando usted no responde, eso le entró por aquí y se le salió, ¿sabe por dónde? Por aquí. Y entonces yo he perdido mi tiempo aquí 1 hora. Aquí es para que nos edifiquemos todos. Miren lo que está subrayado. Siempre existen aquellos que están listos a tomar cualquier cosa de un carácter que pueden usar para someter a las personas a un estricto y severo examen, y quienes trabajarán elementos de su propio carácter en reformas. Hermano, la iglesia, mire aquí, mire, la iglesia está mal. Esto en el mismo principio levanta la combatividad de los mismos, que ellos podrían ayudar si enfrentaran con cuidado, poniendo una influencia saludable que llevaría a las personas hacia ellos. Ellos continuarán en el trabajo de hacer ataques a las personas, seleccionando cosas de los testimonios que los hacen ocasionar disgustos en las personas más que hacerlos ganar almas. Causan divisiones cuando lo que ellos deberían estar haciendo es logrando ¿qué cosa? La paz. Eso dice la sierva del Señor. Quiere decir que cada vez que yo voy a querer juzgar a alguien, yo tengo que orar primero, decirle al Señor, y si voy a usar los escritos de Elena White, saber cuáles son las circunstancias que rodean esa declaración que ella ha hecho. Ella dice en mensajes selectos, Dios quiere que todos tengamos ¿qué cosa? Sentido común. Y quiere que razonemos a partir de ese sentido común. Las circunstancias alteran las condiciones. Las circunstancias cambian la relación de las cosas. No todo es para todo. Veamos lo siguiente que ella dice. ¿Por qué los hombres no ven y viven en la luz? Muchos estudian las escrituras con el propósito de probar que sus propias ideas son correctas. Cambian el significado de la palabra de Dios para que encajen en sus propias opiniones. Y de esta manera también lo hacen con los testimonios que Él envía. Citan la mitad de una oración, dejando por fuera la otra mitad que si se citara, mostraría que su razonamiento es falso. Tremendo. Dios tiene un conflicto con aquellos que atacan las escrituras, haciéndolas conformarse a sus ideas preconcebidas. Estas son declaraciones muy fuertes, hermano, para la iglesia. Muy, pero muy fuertes. Veamos algo más. Y ahora, para todos aquellos que tienen el deseo por la verdad, dice Elena White, yo les diría, escuchen bien, no den crédito a los reportes sin verificar, como si la hermana White lo hubiera hecho
dicho o escrito. Usted viene y me dice, no es que Elena White dice. Tráeme donde dice, para yo aceptar. La Biblia dice, dime dónde lo dice. Y vamos a leer el contexto para saber en qué circunstancia se escribió o se dijo. Pero como algunos de nosotros no se nos enseña eso, no sabemos. Entonces viene cualquiera con cualquier cosa y nosotros lo seguimos porque no. Ella misma dice, no den crédito a los reportes sin verificar. A lo que la gente dice, como si la hermana White lo hubiera dicho o escrito. Si usted desea saber lo que el Señor ha revelado a través de ella, lea sus obras publicadas. Hay algunos puntos de interés concernientes a lo que ella no ha escrito. No esté ansioso para reportar rumores como si ella lo hubiera, ¿qué cosa? Dicho. Ya llegó el tiempo en que hay que decirle así a la iglesia. Porque hay mucha gente cogiendo. Usted ve que ponen una cita detrás de la otra. Y el grave error, ¿saben cuál es? Que nuestra iglesia también, en el afán de publicar libros, ha comenzado a hacer compilaciones de libros. Y las compilaciones se pone una cita que fue escrita en 1861 con otra que fue escrita en 1900. Eso no es correcto. Entonces, si usted está leyendo un libro que es una compilación, usted tiene que mirar porque en la compilación dice deseado de toda la gente. Usted tiene que ir al deseado de toda la gente y leer el contexto, porque el deseado de toda la gente es el libro. Hay un libro que se llama La voz, educación y uso correcto. Los últimos 13 capítulos hablan acerca de música. Y la inmensa mayoría utiliza ese libro para hablar y decir, Elena White dice y dice y dice. Y Elena White no dijo nada de eso. Porque cuando habló en un contexto diferente al que esa persona está presentando. Y por lo tanto no le podemos dar crédito, dice ella, a ese reporte. Vamos a ver la siguiente. Estoy dando estos principios porque son importantes. Ella recomienda que estudiemos todos los consejos disponibles sobre el tema. Todos. Vamos a ver el segundo, por favor. Estudia los consejos específicos en su declaración. O sea, el contexto normalmente hace la aplicación clara y previene el mal uso de una declaración aislada. Si ustedes vieron, hoy yo estaba predicando y al introduje el libro de Apocalipsis y al leer el capítulo 4, les dije, vamos a ver el contexto de por qué dice, miré después. Porque yo tengo que saber qué es lo que Juan, por qué escribió y después miré o después vi. ¿Qué había antes? Entonces esto tiene que ver con esto. Es igual que cuando la gente le dice, no, pero el hablar en lenguas. Primera de Corintios. Sí, pero lea todo el capítulo y usted verá que ahí mismo él dice que las lenguas tienen que ser interpretadas, pero nosotros tomamos nada más lo que está aquí. Ya. Vamos a la siguiente, por favor. Tenga en cuenta el tiempo y el lugar del consejo específico. Elena White misma estableció el principio en relación con los testimonios. Nada debe ser ignorado, nada debe ser puesto a un lado y el tiempo y el lugar tienen que ser considerados. Si escribió en 1901 y yo pongo esa cita primero,
y después pongo una cita de 1844, ¿usted cree que estoy usando el texto correctamente? No, porque usted está descontextualizando la cita previa, la primera, la está descontextualizando. Bien, rapidito porque no tenemos. Y el siguiente es, de acuerdo con George Knight, historiador adventista y autoridad en espíritu de profecía, uno de los principios fundamentales para la interpretación de Elena White es dar énfasis en el centro del mensaje que está siendo dado y no en detalles periféricos del mensaje. El centro. ¿Cuál es el centro de esta declaración? Seguimos, por favor. Ahora viene una pregunta. ¿Cuál era la posición de Elena White sobre los instrumentos musicales en la adoración adventista? Porque de esto mire que hay gente hablando, y mire que hay videos, y miren que hay cosas, hermano. Y la inmensa mayoría de esos videos, hermano, por amor de Dios, miren que es una retragila. Yo no sé si ustedes entienden esa palabra. De citas, una detrás de la otra, y una detrás de la otra, y una detrás de la otra. Deténganse y piensen, ¿esta cita de verdad que continúa detrás de esta? Porque cuando usted cita, usted debe de aclarar que usted va a referirse a otra cita escrita en tiempos pasados o tiempos posteriores a la cita que usted citó. Vamos a mirar cuál es el contexto y la aplicación de las declaraciones referente a la música y el uso de los instrumentos hechas por Elena White en relación al culto adventista en el pasado y qué importancia tienen para nosotros hoy. Primera declaración. La puede encontrar en el Evangelismo, página 114. Esta carta 132 fue escrita en 1898. El uso de instrumentos musicales no es de ninguna manera, ¿qué cosa escribió ella? Objetable. Los adoradores alababan a Dios con arpas y ¿qué otra cosa? De modo que la música debería tener su lugar debido en los servicios de culto. Contribuiría a mantener, ¿qué cosa? El interés. Esta iglesia debiera tener aquí esto lleno de instrumentos para alabar a Dios. Pero nos gusta alabar a Dios con música enlatada. Porque la pista es música enlatada. Pero como es lo que tenemos a la mano, entonces ¿qué cosa hacemos? Vamos a ver. Abrimos la lata, le quitamos la tapa y se la ponemos a la computadora y le decimos, ahora dale, alaba al Señor. La computadora es la que alaba al Señor. La suerte es que nosotros hemos declarado que hemos venido para glorificar al Señor. Pero mientras sigamos usando la musiquita enlatada, no vamos a tener aquí nunca alabanza en vivo al Señor. Entonces yo exhorto a los pastores, a los ancianos, a las juntas de iglesia, que comiencen a hacer proyectos para que todos estos niños comiencen a aprender música, a tocar el piano. Una iglesia, yo estaba mirando una iglesia tan grande, tan linda como esta. No hay piano. ¿Dónde está? ¿Para atrás? Ah, lo tocan desde allá atrás. Ah, está bien. Ok. Vean lo que dice. No, anterior, por favor. Hermano mío, anterior. Ahí. En las reuniones que se realicen, dice la hermana White, escójase a un número de personas que tomen parte en un servicio de canto
y acompáñese entonces el canto con instrumentos musicales tocados. ¿Con qué cosa? Ella dice, no hemos de oponernos al empleo de instrumentos de música en nuestra obra. Esta parte del servicio, ahí es donde está el punto. Miren, ahí es donde está el punto. Esta parte del servicio ha de ¿qué cosa? De ser dirigida cuidadosamente. Porque implica ¿qué cosa? La alabanza a Dios en el canto. Ahora, si no hay una dirección de música a nivel de la asociación, ni a nivel de unión, si no se orienta a los cantores, si no se desarrolla la música, y dense cuenta que la música permea todos los departamentos. Si es escuela sabática, ¿con qué comienza la escuela sabática? Si es el culto de adoración, ¿con qué comienza el culto de adoración? La sociedad de jóvenes, ¿con qué? La escuela sabática. El culto del miércoles de noche. Y es el único, y es lo único que no tiene administración en la iglesia. Entonces es lógico que estemos enfrentando todos los problemas que estamos enfrentando. Porque la Biblia dice que el pueblo pereció porque le faltó ¿qué cosa? Sabiduría, hermano, conocimiento. Al faltar conocimiento, cualquiera que traiga cualquier idea penetra en el conocimiento. Cualquier idea. Y a veces la persona lo está haciendo con toda sinceridad, pero está sinceramente equivocado. Lo está haciendo con sinceridad, pero está sinceramente ¿qué cosa? Equivocado. A mí me preguntaron en la Junta de Ancianos sobre un himno, ¿no? El 183, que ha sido un problema y un debate. Que si se puede cantar en primera persona, que si no. Observen, hoy yo canté en el culto, al concluir, al mundo id a realizar la obra, id a servir en medio del dolor. Como el Padre me envió, así os envío yo. ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién es el que está hablando? Jesús. El que está hablando es Jesús. Ahora, ¿yo qué cosa hago? Yo soy el instrumento que el Señor usa para proclamar lo que Él ha declarado. Porque la adoración a Dios, como presenté hace 2 días, es un diálogo. Dios me habla a través del canto y yo le hablo y le respondo a través de la alabanza. Es un asunto y probablemente eso forma todo un cisma. Hay diferencia, hay resquebrajamiento, se pierde hasta la amistad se pierde. Cuando es un asunto que el que ha penetrado ahí es el enemigo, porque no hay ninguna razón. Pero si a alguien le entró en la mente una idea de que no se puede, y otro la oyó, y el otro la siguió oyendo, y no se da cuenta que la adoración a Dios es un diálogo, y que yo tengo que oír a Dios cuando Él me habla a través de la alabanza. Entonces tengo que ser sensible a que esos detallitos no pueden hacerme perder de vista la relación armoniosa con mi iglesia ni con Dios. ¿Se dan cuenta, hermano?
¿Pero por qué ocurre? Porque no hay capacitación. Y yo alabo al Señor porque ahora Dios nos ha permitido, bueno, en estos días, poder venir a traerles a ustedes un poquito de lo que Dios nos ha revelado y son las pautas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Porque después de haber formado parte de las comisiones de la Iglesia, desde el nivel de asociación general hasta el nivel de iglesia, tenemos el criterio. Yo preguntaba, ¿cuántos de ustedes conocen el documento de la filosofía adventista de la música en la Iglesia Adventista? ¿Hay alguno que lo tiene? Allá detrás el pastor, acá detrás hay otro hermano, lo tiene. ¿Y los demás por qué no lo tienen? Entonces llega cualquiera y le dice, no, pero la filosofía de la música. Sí, pero si tú la has estudiado, tú le dices, sí, pero así no, mira, déjame buscar aquí. Aquí dice esto, esto, esto y esto. Y es un documento oficial de la iglesia, votado por la iglesia. El nuevo documento de filosofía adventista de la música en la iglesia. Ok. La siguiente. Este era el ensamble, no lo pasé, este era el ensamble en una campaña evangelística en Moldavia. En el 2013, una campaña de evangelismo que tuve en esa ciudad, ese país, que fue un éxito tremendo. Ese país, el que está dirigiendo, es el pastor, director del Departamento de Música de la Unión, el que está dirigiendo. Ellos sí se preocupan por la orientación, por la capacitación, y entonces la iglesia tiene sus ensambles, tiene su gente que le alabe, tiene su gente que le adore. ¿Okay? La música podría ser un gran poder para el bien. Sin embargo, dice la sierva de Dios, no aprovechamos como debiéramos esta forma de rendir culto. La música debiera tener belleza, sentimiento y poder. Elévense las voces en cantos de alabanza y devoción. Y dice, llamad a vuestro auxilio, ¿qué cosa? Instrumentos, ¿qué? Musicales, si es posible, y asciendan hacia Dios las gloriosas armonías como una aceptable ofrenda. Vamos a ver qué más dice ella. El reavivamiento de Indiana. Siguiente. En la iglesia hay una tremenda controversia con este pasaje. Y ustedes verán lo que ella escribió realmente. Miren lo que dice, el pasaje que está en el centro de la controversia actual. Esa cita, así sola. Esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. Y la gente toma esa cita y dice, el mundo entró ¿a dónde? A la iglesia. Porque Elena White dice que antes del cierre de la gracia habrá vocerío, tambores, música, y toman por ahí, y por ahí se van, y por ahí se van. Sin estudiar qué es lo que está diciendo. Pero vamos a mirar, rapidito. Hay dos cosas que es importante que ustedes sepan. A la hora de hacer análisis
investigativos para hacer declaraciones. Usted puede estar en una de estos dos términos. La exégesis, y los estudiantes de teología saben que nosotros, los maestros de teología, nos pasamos el tiempo mandándoles a hacer ¿qué cosa? Exégesis. O sea, extráeme lo que dice el texto bíblico. Y sobre lo que trae el texto bíblico, hazme ahora una declaración. Está preocupada en extraer del texto lo que está siendo dicho. Esa es la exégesis. Mientras la exégesis agrega al texto lo que no fue realmente expresado. Exégesis, hermanos, es lo que yo creo que debería ser dicho, donde una opinión preestablecida influye en la lectura y las palabras aisladas del contexto se hacen un fin en sí mismas. Yo creo, yo creo que ahí dice esto. No, tú no crees. Ahí dice eso que dice ahí. O yo creo que ella quiso decir. No, tú no crees nada. Porque cuando ya tú entras en ese mundo, entras en la eisegesis. Y los que hacemos hermenéutica no permitimos la eisegesis. Porque la eisegesis no expresa lo que el autor dice, sino lo que tú crees que el autor quiso decir. Entonces no podemos aceptar eso. Y así debiéramos ser los adventistas. Por eso los bereanos se iban a estudiar a ver si lo que le habían dicho era realmente lo que decía el texto bíblico. Porque usted puede hacer eisegesis y venir y predicarla bonita aquí. Pero nosotros no admitimos la eisegesis. Nosotros aceptamos sobre el texto de un autor o el texto bíblico que usted haga una eisegesis, extrayendo del texto lo que el texto dice, no más. No poniendo su idea preconcebida. Vamos a la otra. Sobre la interpretación de sus mensajes, ella recomienda que acerca de los testimonios nada es ignorado, nada es puesto a un lado. Sin embargo, deben tomarse ¿qué cosa? El tiempo y el lugar deben tomarse en cuenta. Una investigación, hermanos, sobre el contexto histórico del movimiento de la carne santificada nos da la siguiente información. Miren, 1840 y 1800, ¿qué cosa? Quiere decir que nosotros, los adventistas del séptimo día, aceptamos la investigación histórica. O sea, miramos en la historia las declaraciones y las vamos poniendo en su verdadero contexto. En 1845, no se les vaya a esas fechas, Jaime White, Helena Harmon todavía no se habían casado y otros confrontaron a un grupo en New Hampshire que parecía estar firme en el Señor. Ella pronto descubrió que pretendían, ¿qué cosa? Poseer una santificación perfecta y declaraban que estaban por encima de la posibilidad de ¿qué? De pecar. Esta clase de pensamiento conduce a la creencia de que los afectos y los deseos de los santificados eran siempre correctos y nunca había peligro de que los indujeran al pecado. Vamos a la siguiente. La humildad falsa
acompañada de una agitación ruidosa de algunas personas en Maine, acarrió desprestigio a los primeros adventistas. ¿Antes de qué año? La anterior era ¿de qué año? Correcto. La joven Helena informó: algunos se figuraban que la religión consistía en mucha excitación y ruido. Solían hablar de manera que irritaba a los incrédulos. Entonces se regocijaban de verse perseguidos. Yo estoy siendo perseguido. Había algunos que profesaban profunda humildad y abogaban por la práctica de arrastrarse por el suelo como los chiquillos en prueba de su humildad. ¿En qué año pasó eso en la iglesia? 1846. Y ella les dijo claramente que la humildad que Dios esperaba de su pueblo había de manifestarse en una vida semejante ¿a quién? Y no arrastrándose por el suelo. Para que usted vea cómo la gente se inventa cosas. O sea, usted es humilde cuando usted ¿qué cosa? Se arrastra por el suelo. Eso no es humildad. Siguiente. 1888. La cuestión básica en 1888 era cómo comprender la plenitud de la verdad del Evangelio según se refleja en las palabras de Juan, de que el pueblo de Dios al fin del tiempo guardaría los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa? Y la fe de Jesús. Aquí comienza el proceso de la temática fuerte en la iglesia de justificación por la fe, con Wagner y John, Alonso Jones. Vamos a mirar 1888. Los adventistas ortodoxos entendían claramente las exigencias de los mandamientos de Dios, realzadas en forma especial en el mandamiento del día de reposo. Pero, como ocurre a menudo en la historia cristiana, puede ser que el pensamiento correcto no vaya siempre unido a un claro compromiso de fe en Cristo, quien es el único que puede salvarlo a uno de la culpa y el poder del pecado. Por lo general, los adventistas, en su fervor por proclamar la ley de Dios que había sido descuidada, tendían ¿a qué cosa? A dejar a Cristo fuera de su ley. Muchos predicaban sermones sin Cristo, por lo que representaban ¿qué? Mal lo que significaba tener la fe de Jesús. ¿Usted quiere leer eso? Review and Herald, 11 de marzo, 1890, y Palabras de Vida del Gran Maestro, página 29. Vamos a la siguiente. Usted puede decir que cree en Jesús. Esto ella se lo está diciendo a alguien. Cuando valore el costo de la salvación. Usted puede afirmar eso cuando sienta que Jesús murió por usted en la cruel cruz del Calvario. Cuando tenga una fe inteligente en que la muerte de Jesús hace posible que usted deje de pecar y que perfeccione un carácter justo mediante la gracia de Dios que le es concedida como el rescate de la sangre de Cristo. Esa es la única manera de tener perfección. Vamos. Ahora, vamos a seguir una huella. Miren, 45, 46, 88. Y vamos a seguir ahora esta huella de este movimiento que muchos en la iglesia oyen de él, leen de él, pero no se dan cuenta. Las discusiones que siguieron en el Congreso de la Asociación General en 1888. 1898.
Satanás trajo una falsa enseñanza conocida como el movimiento de la carne santificada en Indiana. Este intento frustrado trataba de introducir a un falso Cristo y un estilo pentecostal de adoración o celebración dentro de la iglesia adventista. Siguiente. El pastor Davis, evangelista de la Asociación de Indiana, desarrolló esta nueva extraña enseñanza, nunca antes conocida por los adventistas. El pastor R.S. Donnell, presidente de la Conferencia de Indiana, juntamente con la mayoría de los ministros de la conferencia, fueron envueltos por las enseñanzas erróneas. Los que apoyaban este movimiento señalaban que este era un movimiento que representaba la lluvia, ¿qué cosa? Tardía. Y estas enseñanzas se esparcieron a través de la Conferencia de Indiana con la velocidad de un fuego avivado por el viento, porque la gente está con comezón de oír. Veamos la siguiente. El pastor Stephen Haskell, enviado por la Asociación General para investigar, él da este primer reporte. Esta carta, él se la escribe a Elena White el 25 de septiembre del año 1900. Yo no sé apenas qué decir. Esto va más allá de toda descripción. Yo nunca he visto ninguna compañía que tenga alcance tan firme por un número de ciertos dirigentes líderes que los que están en Indiana. O sea, esa gente, eso lo defendían a capa y espada. Se habían apoderado de que esa era realmente la lluvia tardía. Vamos a ver cuáles eran las doctrinas que ellos defendían. Jesús nació con una carne, ¿qué cosa? Ellos decían eso. O sea, con la naturaleza de Adán antes de pecar. Segundo, Cristo pasó por una experiencia en el Getsemaní y aquellos que lo sigan en esa experiencia tendrán carne santificada igual que Jesús. La tercera, después de esta experiencia, el individuo tendrá una carne como Jesús y no podrá, ¿qué cosa? Pecar. 4, las doctrinas. Aquellos que pasaran por esta experiencia, solamente ellos verían la venida de Jesús. Siguiente. Otras doctrinas falsas. El impartimiento del Espíritu Santo era principalmente para manifestaciones físicas y milagrosas, antes que para una preparación del carácter para el servicio. El perfeccionismo, entendido como carne santificada, en el sentido de que la persona no es capaz de pecar porque ahora no viene ninguna tentación de su interior. Vean todas las barbaridades que ellos fueron creando en su mente. 3, el Espíritu Santo en el momento de la concepción de Jesús lo aisló de la ley de la herencia. 4, las personas selladas no morirán. 5, la gente sellada está sana físicamente como también espiritualmente. Vamos a la siguiente. Los individuos que no pasaban por esta experiencia del jardín eran considerados, ¿qué cosa? Hijos adoptivos, y por lo tanto no poseían la fe de la traslación. Estos individuos, miren qué barbaridad, mira hasta dónde llega uno cuando uno pierde de vista a Jesús. Estos individuos tendrían que pasar por la tumba e irían al cielo, ¿por qué vía? Por la vía subterránea. Escuchen por ahí pero hay gente que le gusta eso y siguen eso. Vamos a lo siguiente. En las reuniones del movimiento de la carne santa, algunas de las personas alcanzaban un estado de histeria y se desmayaban en el piso. Los monitores llevaban a estos individuos a la parte del frente, donde una docena o más de personas se reunirían alrededor gritando, ¡gloria a Dios!, mientras los otros oraban
o cantaban, cuando ellos recobraban el conocimiento, ellos tenían, ¿qué cosa? La carne santa. Y entonces estaban listos para ¿qué cosa? Para la traslación. En procura de ganar esta experiencia del jardín que les daría carne santa, la gente se reunía en cultos en que había, escuchen, oraciones largas, música instrumental ruidosa y predicaciones histéricas y excitadas. Arthur White escribió: ellos estaban dirigidos a buscar una experiencia de demostración física. Y ahora tomen en cuenta esta declaración. Los tambores bajos y las panderetas ayudaban en esto. No se les pase eso. 3 elementos importantes vimos en la declaración anterior. 1, oraciones largas. ¿Qué cosa? Largas e histéricas. ¿Y qué otra cosa? Música ruidosa y extraña. Estos 3 elementos buscaban elevar las emociones. Siguiente, por favor. Vamos a ver qué instrumentos decía Arturo White. O sea, ¿y cuál otro? Y panderetas. ¿Ok? Ahora, si usted nada más lee eso, es lógico que usted dice que los tambores y eso. Pero los instrumentos que ellos tenían, acuérdense que el pastor Haskell fue enviado ¿para qué cosa? Para investigar. Y él le escribe a la sierva de Dios en 1900. Ellos tienen, ¿qué cosa? Un órgano. ¿Qué otra cosa tenían? ¿Qué otra cosa? ¿Qué más? Y él escribe, él le dice, y quizás, ¿qué cosa? Otros instrumentos que yo no he mencionado. Y la esposa, la señora Haskell, cuando le escribe a Sarah McEntherfer en septiembre 12, ella le dice, le menciona todos esos instrumentos y que había también 2 cornetas. Quiere decir que entonces lo que formaba el show no eran ¿qué cosa? Ni el bajo ni la pandera. Porque si decimos ahora que los instrumentos de percusión no son dignos porque la sierva del Señor, estamos ¿qué cosa? Estamos, hermanos, haciendo decir lo que ella no dice. Porque si esos instrumentos, a la luz de esa declaración, digo, a la luz de esa declaración, si estos instrumentos no se pueden usar, no se pueden usar tampoco ¿qué cosa? El órgano. No se puede usar tampoco ¿qué cosa? Los violines, ni la flauta, ni los cornos, ni las trompetas. Así que no podríamos disfrutar de la trompeta del hermano. O sea, no podemos tomar esto que se volvía toda una agitación, toda una euforia, aquel gritando, gloria a Dios, aleluya, el otro, y la música, y aquella trompeta, y el otro tocando, y el órgano, guau, 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 guau. Y aquello era a tal grado que dice, eso parecía ¿qué cosa? Más bien un carnaval. Pero no son los instrumentos. No. Porque los instrumentos per se no tocan. Allá trae un piano, ¿no? Me dijeron. ¿Han oído tocar el piano? Ah, lo están arreglando. Ah, está bien.
Cuando usted guarda su trompeta y la deja ahí, aunque usted la saque y la ponga ahí, para que la trompeta suene, va a sonar. O sea, que a veces tomamos unas discusiones cuando el instrumento no suena hasta que no lo tome, ¿quién? El instrumentista. Y de acuerdo a la posición filosófica en el ambiente cristiano teológico y doctrinal, usted puede o irse para allá o irse para qué cosa. ¿Por qué? Porque usted es el instrumento humano. Pero vamos a ver rapidito qué dice Elena White. Miren los instrumentos que tocaba. Esos eran los instrumentos. Vamos a algo más. El pastor Haskell, cuando le escribe a Elena White, hace esta observación. Ellos están tan entrenados en su línea musical. ¿Están tan qué cosa? O sea, que ellos sabían lo que estaban haciendo, ¿sí o no? Y había quien los dirigiera. Dice, como cualquier coro del Ejército de Salvación que usted oyó jamás. De hecho, su esfuerzo de reavivamiento es simplemente una copia del método utilizado por el Ejército de Salvación. Y cuando llegan a una nota aguda, no se puede oír una palabra de lo que canta la congregación, ni oír nada, a no ser los gritos de aquellos que están medio demente. Eso es lo que dice Haskell. Ahora miren, esa era la banda del Ejército de Salvación en 1894. La de los avivamientos y cosas de eso. Pero vamos allá. Miren lo que entramos. Mensaje selecto, tomo 2. El Espíritu Santo nunca se manifiesta en esa forma, mediante ese ruido desconcertante. Esto constituye una invención de Satanás. Y ahora ella dice, es mejor no mezclar nunca el culto a Dios con qué cosa, con música, que utilizar, y quiero que miren bien esa declaración, instrumentos musicales, para realizar la obra que en enero pasado se me mostró que tendría lugar en nuestras reuniones de reavivamiento. Y ella dice, la verdad para este tiempo no necesita nada de eso para convertir las almas. Hermano, preste bien atención a esa cita. Ella dice, no debería estimularse esta clase de culto. Este mismo género de influencia, escuche, advino después de cumplida la fecha de ¿qué cosa? ¿Qué año fue que vimos el primer año? 46. 45. Y después 88. Y después seguimos. ¿No es cierto? Miren. Ocurrieron las mismas representaciones. Los hombres se agitaron y fueron estimulados por un poder que pensaban era el poder de Dios. Vamos. No resumiré, dice Elena White, toda la historia, porque es demasiado penosa. Vean que ella vuelve a reiterar. Pero en enero pasado el Señor me mostró que en nuestras reuniones de reavivamiento se introducirían teorías y métodos erróneos y que se repetiría la historia pasada. Me sentí muy angustiada y se me instruyó para que dijera, escuchen, ahí es donde Elena White está diciendo lo que se le instruyó, para que dijera que en esas demostraciones estaban presentes demonios en forma humana que trabajaban con todo el ingenio que Satanás puede emplear para hacer que la verdad resulte odiosa
para las personas sensibles. Bueno, este es el bombo, la pandereta, seguimos. Razones de la confusión del culto del movimiento de la carne santificada, que Elena White lo llama caótico. ¿Cuáles eran las razones? Mientras tocaban los tambores y los otros instrumentos, ponemos tambores porque Arthur White dice que hacía mención a los tambores y a las panderetas. Cantaban y los otros instrumentos cantaban y oraban, saltaban y gritaban al mismo ¿qué? Tiempo. ¿Eso usted lo ve aquí en la iglesia adventista? Por lo tanto, era un ruido y ¿qué cosa? Y confusión. Vamos a la siguiente. El Espíritu Santo, ahora veamos la cita otra vez. En 1900, ella escribe, el Espíritu Santo no tiene nada que ver con ese desorden perturbador y esa varaunda que me fueron mostrados en enero pasado. Satanás trabaja en medio del estruendo y de la conducción producida por esa clase de ¿qué cosa? De música. Y ahora ella ¿qué cosa dice? La cual, si fuera dirigida debidamente, serviría ¿para qué cosa? Para alabar y glorificar a Dios. La misma música, los mismos instrumentos, si fueran dirigidos correcta y debidamente, servirían ¿para qué cosa? Quiere decir que entonces no me saquen que el instrumento, no admitan que el instrumento. Y algunos hacen unas investigaciones, hermano, tremendas. Yo era de esos. Probablemente en algunas de las grabaciones usted oirá que yo me ponía y la gente me seguía, porque así es la gente. Y yo decía, tal himno no se puede cantar. Y ahora te digo, tal himno sí se puede cantar. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios y la revelación de Dios es como la luz de la aurora, que va en aumento en la medida que tú realmente buscas la guía y la dirección del Espíritu Santo para entender qué cosa es verdad. Si no, no. Si no, no. Dice, el diablo hace que tenga el mismo efecto que la mordedura ponzoñosa de la serpiente. Las cosas que ocurrieron en el pasado también acontecerán en el futuro. Vean que son las mismas citas. Satanás convertirá la música en ¿qué cosa? En una trampa. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Debido a la forma como es dirigida. De toda la problemática que pueda haber en la iglesia, Satanás se sigue gozando mientras las juntas de iglesia, mientras no se le exija a la asociación, a la unión, que haya orientación, que haya capacitación. Aquí hay gente, ustedes tienen gente capacitada para orientar, para enseñar, para guiar. Pero hay que organizarla. No le podemos seguir dando cabida al enemigo. Porque ella dice, Dios exhorta a su pueblo que tiene la luz ante sí en la palabra y los testimonios, a que lea y considere y luego, ¿qué cosa haga? Obedezca. No le demos más vuelta a la cosa. O obedecemos o nos gusta seguir en el... Pero miren cómo termina. Pero la comezón que experimentan ciertas personas por originar alguna cosa nueva. Ahora esto, después vamos a sacar aquello y después vamos a sacar aquello. Y siempre están sacando algo nuevo. Vamos a mirar la siguiente.
en la Asociación General 1901 en Battle Creek. El ruido y el alboroto en sí mismo no constituyen, dijo ella en uno de sus sermones, ninguna evidencia en favor de la santificación o del descenso del Espíritu Santo. El fanatismo, una vez que ha comenzado y se ha dejado sin control, es tan difícil de apagar como un fuego que se ha posesionado de un edificio. Hermano, los fanáticos hay que pararlo rápido. El fanatismo no es permitible. Jesús a los fariseos los detenía, ¿qué cosa? Rápido. Y no tenía ningún temor en decirle, ustedes son sepulcros, ¿qué cosa? Blanqueados, fuera. Hermanos, porque eso hace mucho daño internamente. Necesitamos contemplar a Cristo y llegar a asemejarnos a su imagen mediante el poder transformador del Espíritu Santo. Esta es nuestra única salvaguardia para ser enredados, para no ser enredados en las trampas escurridizas de Satanás. Declaración en su sermón ese día. 1905. 10 años antes de su muerte. Me alegro de oír los instrumentos musicales que tenéis aquí. Dios quiere que, ¿qué cosa? Entonces, Elena White quiere que tengamos instrumentos, ¿sí o no? Él quiere que lo alabemos, pero que lo alabemos ¿con qué cosa? Con el corazón, con el alma, magnificando su nombre. 1915. Siguiente. Esa declaración, me alegro con los instrumentos que se tienen aquí. Esa es la banda. La banda. ¿Qué es lo que hay al frente? El tambor bajo, o llamado bombo hoy. La caja. Y por allá atrás está el que tiene los platillos. Además tiene platillo de aire puesto arriba, el bombo, para él mismo tocar. Ahí están los instrumentos. Banda de la publicadora adventista Review and Herald, 1912-1913. Elena White dice, me alegro de oír esos instrumentos. ¿Y cómo estaban ejecutados esos instrumentos? Si ella dijo me alegro y a los otros le dijo que eso estaban dirigidos por demonios. Y acá dice me alegro, entonces, ¿cuál era la diferencia entre uno y otro? El instrumentista, que eran bien dirigidos. Pero algo más. Llegamos a las siguientes conclusiones. Un principio, hermano, fundamental para la interpretación de Elena White es dar énfasis en el centro del mensaje que está siendo dado y no en detalles periféricos del mensaje. A ver, ¿cuál sería el mensaje periférico de la carne santificada? ¿Los instrumentos o las doctrinas? Bueno, las doctrinas primero. Y después, cómo ellos querían transmitir las doctrinas. Y luego, después, ¿qué cosa? Los instrumentos que usaban. Aunque la gente que escribió dijo, no, eso ocurre porque ahí está el... No, yo tengo que mencionar todos los instrumentos, porque si yo no menciono todos los instrumentos, yo estoy afectando el mensaje, estoy haciendo eisegesis, y eso no es aceptado. Número 1,
Conclusiones. Fundamentalmente, hermanos, exponer las herejías doctrinales del movimiento de la carne santificada. El centro no son los tambores o la música, sino, ¿qué cosa? Del cual ella dice que hay que hacer, ¿qué cosa? Pararlo. Segundo, la preocupación secundaria de Elena White es combatir el culto caótico que resultaba de esas doctrinas. Siguiente. La declaración, las cosas que han ocurrido, no hacían referencia al movimiento de la carne santificada, como se quiere aplicar actualmente, y sí a otros movimientos fanáticos que aparecieron en el adventismo de la década del 40 al 50. Si aplicamos la declaración a Indiana en 1900, estamos haciendo ¿qué cosa? Hiriendo la intención original de Elena White y potencialmente desfigurando el sentido del mensaje. Porque una fosa fue en 40-50 y la otra fue en qué momento. Pero si yo tomo como escritor y coloco eso en 1900 y luego veo que en 1905 ella dice otra cosa, no creo que estaría tan loquita para en 5 años hacer lo que ocurre. Es que eso que escribió en 1900, ella dice, lo que ocurrió ¿cuándo? En el pasado. ¿A qué movimiento se estaba refiriendo entonces? A los del 40, 50, 88, porque eran pasados. No era el movimiento, ¿qué cosa? Presente. Y algunos dicen, no, eso, ella dice, no, está incidiendo mal. Vamos a otra cosa, terminando ya. Otra cita mal interpretada. El influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con lo que resulta un carnaval, y a esto se le denomina la obra del Espíritu Santo. Así dice en español. Vamos a ver qué es lo que dice ella. La traducción correcta del inglés, que luego se corrige. Dice, se me instruyó para que dijera que en esas demostraciones estaban presentes no instrumentos satánicos, como algunos quieren aludir a los instrumentos de percusión o a la guitarra bajo o a la guitarra eléctrica o eso. No, no puedes alterar. Se me instruyó para que dijera que en esas demostraciones estaban presentes, ¿qué cosa? Demonios en forma humana. Dale hacia atrás, por favor. La cita que utilizan, el influjo de instrumentos satánicos. O sea, dicen, allí había, los instrumentos satánicos son este y este. Dale hacia adelante. Se me instruyó para que dijera que en esas demostraciones estaban presentes ¿quiénes? Demonios. Entonces, instrumentos satánicos es equivalente a ¿qué cosa? A personas, a demonios en forma humana, que trabajaban con todo el ingenio que Satanás puede emplear para hacer que la verdad resulte odiosa para la persona sensible. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos y no irnos dejando llevar a caer en eso. Estar en medio de una agrupación de personas sensibles buscando el reino de los cielos, buscando la dirección divina, y nosotros prestándonos para hacer ¿qué cosa? Demonios, instrumentos del enemigo. Pasa esa, porque no es fácil. Aquí. De acuerdo, hermanos, concluyo,
al pensamiento de Elena White, el problema de la música y el uso de instrumentos musicales en el movimiento de la carne santificada radicaba en la forma en que estos eran, ¿qué cosa? Ejecutados por los instrumentos que humanos, quien a su vez estaban fuertemente motivados por la falsa doctrina y el emocionalismo que acompañó su uso. Quiere decir que yo tengo que entender qué es. Porque nos quedamos en una cita, pero luego cuando empezamos a investigar, nos damos cuenta que lo que quiso decir, que la realidad, y entonces decimos, ay pastor, porque entonces, ¿por qué en el libro no aparece? No, en el libro no aparece así, pero Dios te dio la capacidad a ti de pensar y de hacer. Por eso Dios te dio individualidad. Individualidad, capacidad para pensar y hacer, no para ser movido por nadie, que te mueva solamente el Espíritu Santo. Y para eso tú tienes que orar, buscar a Dios, abrir la Biblia, abrir el Espíritu. Esto es lo que Dios, y salir diciendo, Señor, esto es lo que tú quieres. Porque antes a la iglesia se le decía cualquier cosa y la iglesia la aceptaba. El nivel de escolaridad era tercer, cuarto grado, quinto, sexto grado. Hoy usted no puede venir a la iglesia a decir cualquier cosa. Porque en la iglesia hoy hay licenciados, hay maestros, o sea, magíster, hay doctores que conocen de investigación y que andan buscando al Señor de todo corazón. Entonces cualquier cosa que tú digas, un incauto, uno que no sabe, te lo va a aceptar. Y tristemente él va a salir y lo va a reproducir, porque cayó en una mente débil. Pero ya luego cuando te encuentras, entonces ahí viene el rechazo. Y al venir el rechazo, ahí aprovechó Satanás ¿para qué cosa? Para enemistarnos. Y al enemistarnos, ¿quién es el que está ganando? El enemigo. Porque el Espíritu Santo no se puede manifestar entre tu persona y mi persona. Creo que es la última diapositiva, ¿no? Mis amados, con esto quiero decirles, la gente tiene su problema, que si la batería, que si tal instrumento, que si tal instrumento. A veces yo les digo la batería, pero escuchamos un himno enlatadito allí con el acompañamiento. Y al final, el himno es tan grandioso que la respuesta del pueblo, ¿qué es? A ver, ¿cómo respondemos nosotros? O sea que entonces sí lo aceptamos auditivamente, pero visualmente, ¿qué cosa? Eso es incongruente. Ahora, hay principios. Y yo quiero decirles a ustedes que hay principios en la música. Y lo que más necesitamos en la iglesia es capacitación a los músicos para que sean realmente, como dice Primera de Corintios de Crónicas 25:1, ministros de Jehová que ministren en la alabanza a Dios. Que ministren. En el año 1855, el primer órgano que llegó a Estados Unidos costó 500 libras esterlinas, lo compraron a Alemania, entró por Inglaterra y venía a la ciudad de Boston, el órgano.
Y la iglesia entró en una discusión, una disputa tremenda. Que cómo iban a traer ese instrumento satánico y lo iban a poner en la iglesia. Y uno de los miembros salió y dijo, yo doy las 500 libras esterlinas. Y cuando llegue ahí a la bahía de Boston, tomen ese instrumento satánico y tírenlo a la bahía. Y los hermanos le dijeron, nosotros consideramos que el órgano es un instrumento para glorificar a Dios. Y si Dios nos los ha dado, lo utilizaremos. Hoy, cuando usted habla de un instrumento por excelencia para la iglesia, se habla de qué instrumento? Del órgano, del órgano, del órgano. El órgano es el instrumento por excelencia para la adoración. Hoy en el 2000. Donde no hay órgano, ¿cuál instrumento continúa? El piano, porque es el que siempre hemos visto. Pero cuando usted va a las islas del Caribe, usted se va a dar cuenta que allí es el steel band, los latones que se tocan. Hay que ver cómo eso suena en la adoración. Pero si se va a México, va a encontrar que allá en Chiapas, en Tecpatán, usted encuentra la marimba, la madera que habla. Pero si usted se va a Rusia, va a encontrar instrumentos como la balalaika, instrumentos de cuerda que glorifican al Señor. Y si te vas a Kenia, vas a encontrar los tambores. Y ellos lo tocan para la alabanza a Dios. Porque el problema, te repito, no es el instrumento. Hay gente que se dedica a hacer investigaciones del instrumento y uy, que a mí forman un show. El mismo instrumento que Dios, que lo utiliza el mundo, la sierva de Dios dice que bien dirigida puede alabar y glorificar el nombre de Dios. Bien dirigido. Ahora yo quiero decirle a la iglesia, chicos como este que está aquí, de esa edad, hemos hecho encuestas hasta los 15 años. Instrumentos. Menciona 3 instrumentos que te gustaría aprender para alabar a Dios. ¿Saben cuál es el instrumento que más ese grupo de miembros de la iglesia indica? ¿Saben cuál es? La batería. ¿Y por qué indican la batería? ¿Por qué indican la batería? Tenemos que saber por qué la indican. Si no la ven en la iglesia, si no la escuchan. Ah, pero es que todo hoy tiene batería. Y usted se llega a identificar consciente e inconscientemente con ellos. Y cuando le decimos violín, algunos hasta dicen violín, ay no, guacala. Y yo le digo, ¿y guacala qué quiere decir? Violín. Piano. Muchos quieren tocar piano. Y nosotros hemos hecho un estudio para saber cómo tenemos que orientar a nuestros niños. Eso es igual que le enseñamos al niño en la escuela sabática, hermanos. Las incongruencias nuestras,
Le enseñamos, los árboles se mecen, mecen, mecen. Entonces el niño avanza un poquito en edad y llega aquí y entonces canta. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón, en mi corazón. Oye, usted está bailando, pero le enseñaste allá a que sí podía qué cosa. Y ahora cuando llegó aquí le dices qué cosa. ¿Hay incongruencia en eso, hermanos? No hay incongruencia. Seamos firmes. Si le vamos a enseñar allá, observen, si ustedes miran todos los cantitos que cantan los niños en el departamento, ¿por qué? Porque nosotros a través del estudio hemos descubierto que nosotros, todo nuestro cuerpo tiene que alabar a Dios. Ahora la gente empieza, no, pero entonces podemos bailar. Si tú crees que con tu baile tú puedes alabar a Dios como mostramos en la cita de anoche, si tú crees, pero si tú lo estás haciendo para satisfacer tu propio ego, quiero decirte en el nombre del Señor Jesucristo que vas a ser condenado. Porque tú estás queriendo satisfacer ¿qué cosa? Además, incide la cultura de adoración aquí. Nosotros no aceptamos el baile como tal, pero no nos negamos a los movimientos corpóreos, porque por eso hacemos ejercicio, por eso corremos, por eso caminamos. Entonces una hermana y un hermano van a hacer ejercicio y hacen, ¿cómo es que le llaman a este? Aeróbic. Como me dijo una hermana una vez, ay pastor, ¿y podemos hacer aeróbic con los signos del himnario? Y yo le dije, bueno hermana, quizás con firme y adelante usted puede marchar, firmes ya. Y usted está haciendo ejercicio. La capacidad de pensar y de hacer, hermanos. Y el sentido común. Bien, son las 7:15, yo pensé haber terminado a las 6:30. Pero voy a oír 2 preguntas. Recuerden que son preguntas sobre... A ver, hermanito. Dice ella en el mensaje Selectos, la que está explicando el pastor, dice, esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrirían en Indiana, dice ella, el Señor me ha mostrado que volverán a ocurrir justamente antes del tiempo de la gracia. Es antes. Sabemos como pueblo que estamos en el tiempo de la gracia, pero ella dice justamente antes. La exégesis sería las personas bailando, haciendo voceríos. ¿Es eso, pastor? Lo que ella está diciendo ahí es lo siguiente. Vendrán mucha gente con una doctrina semejante a la doctrina de la perfección cristiana. Eso es lo que ella está diciendo. Y lo ilustra que esas doctrinas de la carne santificada, del movimiento de 1846, del movimiento de 1888, se volverían a ver dentro de la iglesia. Y yo quiero decirles a ustedes que lo estamos viendo ya hoy dentro de la iglesia. Simplemente reuniones importantes donde vemos
discusiones muy fuertes a nivel administrativo central con respecto a formas. Porque algunos abogan por que la unidad de la iglesia tiene que llevarnos a la uniformidad. Y la Biblia dice que nosotros nos movemos en la unidad de la fe y no en la uniformidad. Aquí se hace y se alaba a Dios de una manera, y en África se alaba a Dios de otra manera. Aquí tenemos un himnario, en Brasil tenemos el himnario portugués. O sea, no es. Y ella está diciendo que esas doctrinas, esos movimientos de perfección van a aparecer previo al tiempo del fin. E incluyendo, si yo entro en esas estructuras, es lógico que voy a entrar en un cambio de música, voy a entrar en presentar como punto focal que si la música, pero es que la música solo tiene sentido cuando tú eres, ¿qué cosa? Un adorador, porque Dios es el que transforma tu corazón, no la gente, es Dios, tu relación con Dios. Quiere decir que esas mismas cosas que ocurrieron en Indiana van a volver a pasar. ¿Qué tengo que preocuparme yo? Siendo que la salvación es individual, en no ceder yo a ese deseo humano de querer estar en el último boom de los movimientos, sino mantenernos con qué cosa, con la vista fija en Jesús, autor y consumador, porque eso está escrito para que nosotros nos demos cuenta. Pero yo no puedo tomar esa cita para futigar a la gente, porque ella dice que eso no es correcto. Yo tengo que tomar esa cita para darme cuenta de que yo, como siervo del Señor, debo de tomar las precauciones debidas. ¿Por qué? Porque tocar a un muchacho un instrumento de percusión, la Biblia te enseña que los instrumentos, las familias, todas alaban a Dios. Si ustedes leen el Salmo 150, el Salmo 150 presenta las familias de instrumentos. Los instrumentos de aliento, dice las flautas, los instrumentos de cuerda a través del arpa, de la lira. Estamos hablando del Salmo 150. De los instrumentos de percusión a través de qué cosa? De los címbalos. Quiere decir que para Dios todo. Y al final Él dice, todo lo que respira, ¿qué cosa? Ella dice, no nos oponemos al uso de ¿qué? De instrumentos. Me alegro con los instrumentos que están aquí. Y ahí miramos que el mismo instrumento que ella condenó para aquel grupo, ahora aquí le dice que le agrada. ¿Por qué razón? Porque el problema no es el instrumento, el problema, repito, es quién ejecuta el instrumento. Si tú ejecutas el instrumento porque no sabes, pero quieres alabar a Dios, Dios te dice, escudriñalo, estúdialo, perfecciónalo. Entonces tú vas a ir donde hay un especialista, un maestro, y él te va a enseñar a tocar la percusión sacra.
¿Te das cuenta? Pero si ese muchacho nadie le instruyó, yo creo que Jesús, si estaría aquí, no le diría, tú, no, al contrario, le diría, hijito, ve y estudia. Ve y estudia porque tienes talento. Esa es mi perspectiva. Que lo que Elena White está diciendo de acuerdo a el orden que seguimos está muy claro. Hacia el tiempo del fin y cierre de la gracia habrá eso. Pero también declara que todo eso ha ocurrido y todo va a ocurrir hacia el cierre de la gracia por la manera como es, ¿qué cosa? Dirigida. Dirigida. Sí. Allí el hermano ponga, sí, por favor. Gracias. Pastor, mucho se ha dicho del Salmo 150 como acompañamiento musical del canto, pero me llama la atención que hay un salmo, que es el Salmo 92, que es el único que veo que tenga título Canción para el Sábado, que es un enfoque primordial para nosotros los adventistas del séptimo día, y el verso 3 dice, leo desde el 1, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Esto quiere decir que son tres instrumentos que ratifican que los tres son de cuerda. Cuando miro la experiencia del pueblo de Dios en el tiempo del fin, veo que todos sus cánticos son acompañados de instrumentos de cuerda. Cuando veo a la mensajera del Señor diciendo que en nuestros cánticos en la tierra debiéramos aproximarnos tanto como fuera posible a la armonía de los cánticos celestiales, y a su vez ella describe que allí solamente se usan arpas, considero de que es una música totalmente diferente a la que usan las otras denominaciones. Eso me muestra de que somos un pueblo diferente. Estoy de acuerdo con usted. Lo que usted está diciendo es muy válido. Lo único es que quiero aclararle que no solo el Salmo 92, en su Biblia aparece como introducción salmo o cántico para el sábado, pero el Salmo 95, el Salmo 96, el Salmo 100 son salmos netamente dirigidos a la adoración. Salmo 148 se llama a toda la creación a alabar a Dios, y el día de alabanza y adoración a Dios es el sábado para nosotros. Quiere decir que porque aparezca el título no es una referencia a que solo, porque la inmensa mayoría de la salmodia en cuanto a los niveles de alabanza están relacionados con el culto sabático en el templo. Por lo demás, los instrumentos en el tiempo de David era lógico, porque David era arpista, y David cuando escribía y musicalizaba sus poemas, él siempre colocaba para ser acompañado con el arpa, pero porque era su instrumento, es el instrumento con el cual él se identificaba, pero no específicamente, porque usted bien dice que el Salmo 150, y el Salmo 150 es la doxología conclusiva del libro de los Salmos. Quiere decir que cuando nosotros hablamos de asunto de instrumento, no podemos irnos, porque así como dice el arpa, el Salmo 92 dice el salterio, y nosotros ni conocemos el salterio. Entonces no podemos seguir esa hermenéutica al texto. Ahora, el salterio, como me dijo a mí un hermano pentecostal, me dijo una vez, ustedes, los adventistas, no alaban a Dios como Dios dice, porque la Biblia dice claramente que hay que alabarle con salterio. Y yo dije,
A ver, ¿cómo? Sí, con salterio. Vaya allí al Salmo 150, vaya a Génesis, vaya. Óigame, cuando digo, ay hermano, parece que su Biblia no está de acuerdo con la mía. Pero es que la mía no dice salterio. Usted sabe dónde van los signos de puntuación y de acentuación. Ah, sí. Ah, la mía dice salterio. Y si usted quiere saber qué es el salterio, es un instrumento igual al decacordio de 10 cuerdas que se tocan sobre una tabla y se toca pulsada. Ah, entonces no es salterio. Digo, no, es salterio. El salterio. Pero tampoco lo confundas con el salterium, que es como se le llama al libro de los salmos en griego. Entonces, a veces uno llega y dice, básicamente los salmos, efectivamente, pero al correr el tiempo, el hombre comenzó a la nueva creación de instrumentos musicales. Y esos instrumentos, Dios nos pide que los usemos para su gloria, pero con una ejecución como de los que se preparan para tocar en la patria celestial. Así que agradezco, hermano, su comentario, muy atinado, muy sabio, porque esa es la realidad. Esa es la realidad. Sí, mi hermana, y con ella concluimos. Bueno, pastor, usted dice que los instrumentos no importan. Dice la palabra del Señor. Hermanita. Señor. Esas palabras yo no las he utilizado. Yo le he dicho. Usted dice que se puede usar. Tampoco. ¿No? Tampoco he dicho eso. Lo que he dicho es que ningún instrumento per se es malo, porque el instrumento no suena hasta que llega ¿quién? El instrumentista, ¿ok? Sí. Dice la palabra del Señor. El instrumento humano, correcto. ¿Okay? Cuando David transportó por primera vez el arca, dice, y David y toda la casa de Israel danzaban ante el Señor con toda clase de instrumentos de madera de haya, arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos, tamboriles. Y en Primera de Crónicas 15:16, David dijo, también a los principales levitas, que de sus hermanos designaran cantores con instrumentos de música, salterios, arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Resultó que cuando la primera vez fue transportado el arca, el pacto, Usa fue herido porque David no hizo como el Señor nuestro Dios le había ordenado a través pues de cómo debía de transportarse las cosas sagradas del Señor, ¿cierto? Nosotros todo el tiempo estamos en ofrenda a Dios. Todo el tiempo lo que hacemos, las actividades religiosas que se hacen entre la iglesia adventista del séptimo día, es una ofrenda a Dios. Si en la primera vez David hizo esto y Usa fue herido, el Señor lo quebrantó, lo mató, porque David
no hizo ni consultó al Señor como se le había mandado. Cuando transporta por segunda vez el arca, se le quita las flautas, los tamboriles y ¿cómo? Esos dos, sí, y queda solamente los salterios, arpas y címbalos, que son instrumentos de música, ¿cierto? Entonces esto quiere decir que yo debo de tener cuidado qué instrumentos debo usar, sabiendo que dentro del santuario, en la patria celestial, como el texto dice, los 24 ancianos llevaban solo arpas. Y como dice que en el cristal, en el mar de vidrio, solo usaremos arpas los redimidos antes de entrar a la patria celestial. Historia de la redención me dice, el Señor me dice que cuando estemos en la tierra nueva usaremos solo arpas. Cuando nació nuestro Señor Jesús, aún en la historia, cuando nació nuestro Señor Jesús, los ángeles tocaban arpas. Permítame. Y cuando ascendió al cielo, nuestro Señor Jesús, los ángeles tocaban arpas. Permítame. Es una pregunta. Le he escuchado porque es valioso escuchar, pero yo dije preguntas. Y preguntas es porque se quiere alguna aclaración sobre el tema. Pero siendo que usted mencionó la primera traslación del arca, está haciendo una eisegesis que no dice el texto. El texto bíblico es claro. Usa no muere por asunto de los instrumentos. Usa recibió la orientación, igual que todo el pueblo, de que no se podía, ¿qué cosa? Tocar el arca. Quiere decir que usted, si dice eso, está alterando el texto bíblico. Lo está alterando, porque la muerte de Usa no tiene nada que ver con los instrumentos ejecutados cuando David trajo el arca. Eso es alterar el mensaje. Y si se altera el mensaje, se está haciendo decir lo que no dice el mensaje. A eso es lo que le llamamos eisegesis. Discúlpeme, pero no podemos alterar el texto bíblico. Ni tampoco pensar que eso fue lo que pasó, porque si no, estamos declarando algo que no es verdad. Así que gracias por su... Y amados, llegamos al final. No creo eso. No creo eso. Porque de acuerdo a lo que dice la sierva de Dios, ella no dice que es arpa solo. Entonces, ahora, yo lo que tengo que preocuparme es por el instrumento que yo toco aquí, tocarlo para la gloria de Dios. Para que si Dios después me da un arpa, poder tocarlo también, ¿para qué cosa? Para la gloria de Dios. Pero si yo desde aquí empiezo, probablemente el Señor dice que viene a son de ¿qué cosa? De trompeta. Entonces, si viene a son de trompeta, ¿qué cosa se toca en el cielo? Ahí. Pero, y yo creo, honestamente, que cuando Cristo venga, viene con la orquesta celestial. Viene con la orquesta, viene con el coro celestial. Ahora es cierto, dice el arpa. Imagínense, si es el arpa, ¿quién de ustedes y yo iríamos al cielo? ¿Saben ustedes que el arpa es el instrumento que más años toma de estudios?
toma el arpa hoy para que usted termine un grado a nivel de licenciatura, requiere un estudio de 15 años en el nivel superior. Imagínese usted, ¿sabe el instrumento del arpa? Las arpas cuestan más que cualquier tipo de piano. Es un instrumento tremendo. Yo lo que veo cuando miro eso y eso, que Dios me está diciendo, voy a poner en tus manos el instrumento de mayor valor humano y de mayor tiempo, pero lo aprenderás en una semana cuando te traslades conmigo a la patria celestial. Eso es lo que yo veo ahí. Y es lo que me llena a mí de alegría y corazón. Quiero concluir, amados, agradeciéndole a cada uno de ustedes por su linda presencia. Quédense un momentito para que escuchen mi final. Espérense un segundito. Quiero agradecer al pastor John, porque es el pastor que preside esta zona, y al igual que hoy en la mañana hice en la iglesia. ¿Eso, Rolando? ¿Dónde está? Venga para acá, Rolando. En la iglesia Nueva Vida, quiero agradecerles, hermanos, colegas, por el privilegio que me han dado de compartir esta semana espiritual con la iglesia.